Buscando el dijo Pelayo que sería... Bueno, es la habitual, es la sal de la reunión. Más bien helado yo por la mañana me voy a servir. Y normalmente suele llegar a las 12:05, con lo cual si no vino ahora, es raro que venga tarde, pero bueno, puede llegar, no lo descarta. Si queréis esperar un poco... No, yo creo que ya es la hora, Enrique, o sea, ya estamos más o menos, no es que haya quórum, pero pues todavía faltan los hijos por venir, que vendrán también, o sea que, cuando quieras. Y quede constancia de que se va a grabar para colgar de la red. Vale. ¿Eh? La propiedad intelectual después Si no vaya a ser... Si digo alguna barbaridad muy grande, pues dices, coño, esto no se debe promulgar. Bueno, eso vale, se puede borrar. Corta y pega, ya sabes. ¿Tienes ahí un ejemplar de Luis? Sí. Muchas gracias. Tú hablas y te interrumpirán. Sí, ya sabes, por supuesto, cuando queráis. Bueno, Y a las 2 menos cuarto levantamos. la charla era sobre la nueva ley de arrendamientos rústicos, aunque supongo que tendremos que hablar también de la ley de arrendamientos históricos, que sigue por ahí y que esta ley no la deroga y que es la que está dando en estos momentos conflictividad, porque esta otra lleva un año en vigor, desde el 27 de mayo de 1994, y por lo menos yo no tuve ningún pleito sobre ella. Si tengo sobre la mesa en estos momentos un contrato para redactar, un contrato de explotación agraria, con la nueva ley, pero pleitos todavía no hay ninguno. Los pleitos que hay por ahí en rústicos, y Luis lo sabe bien también, que se dedica a esto, pues suelen ser sobre históricos, ¿no? Primero los accesos a la propiedad, que todavía los hay en el Supremo, y otros en las juntas arbitrales de arrendamientos rústicos, esos 4 que tuvimos en Llanes del Marqués de la Vega del Sella. Ya presenté en la junta, ya se lo había dicho a José, y tendremos una valoración. Los de Vega del Sella son los de Sagro Liniers. Duque de Estrada. Conde de Vega de Sella, Marqués de Canillas. Nosotros tuvimos algunas de esas propiedades, pero con Sagro Liniers y Cari la Pique y estos no son los mismos, ¿no? Liniers no. Es el Conde de la Vega, el Conde de la Vega puede ser. Es de Duque de Estrada y Tejada. De la Vega del Sella, yo Sí. lo conozco, sí. Sí, Lo lo recordaba regaló que título no- al hijo, ahora es Marqués de Canillejas. Sí, esta semana vi en la prensa, por cierto, Una cosa no muy viene llamativa. mucho a cuento, que En hay por casa, ahí además, porque lo retrata. alguien que pidió reconocimiento de paternidad, y hay por ahí un hijo natural, como decíamos antes, que se les va a quedar como el marquesado, por lo que veo. Así, ¿eh? Sí. Pero los hijos naturales pueden heredar el marquesado. Tú que eres secretario de la... Podrían, La nobleza asturiana, sí, podrían, claro, y en la equiparación de Claro. extramatrimoniales con tal. De todas Sí, maneras, podría ser. hay esa sentencia del Constitucional que fue ponente González Campos con el tema de si preferencia a hombres o preferencia a mujeres. Dijo, mire, esto es un tema privado, que está al margen de la Constitución, que lo regulen ustedes como les dé la Una gana. solución muy cachonda. Y además para González Campos, que era que hubiera entrado Muy propio de él, a ¿no? saco, ¿no? Bueno, lo que os decía, que la ley es nueva, está ahí, lleva un año en vigor, pero bueno, de momento no hay conflictividad. Y yo personalmente pienso que no va a haber mucha, porque una ley que establece un plazo mínimo de duración de 3 años, si ya los pleitos de arrendamientos rústicos eran antieconómicos con la legislación antigua, con la legislación nueva, pues valdrá más esperar los 3 años a que venzan y a otra cosa, a no ser que sea algún incumplimiento muy, muy grave. Lo más probable es que nadie lleve los asuntos al juzgado. La ley... Salvo que el arrendatario se empeñe en quedar ahí y no salir. Sí, pues no. habrá que echarlo de alguna manera, ¿no? Ya, por supuesto, pero vamos, quiere decir que como son 3 años, a no ser que se pacten Pero más... que pasamos 3 años y el arrendatario no se sí, va. que no se va, bien, nada. Sería un desahucio Esto por es mucho más sencillo, exacto. expiración del plazo, juicio verbal según la nueva ley de enjuiciamiento civil, y no tendría mayor problema en principio, ¿no? La ley es muy importante, más que por los pleitos que va a dar en sí, sino por la revolución que establece respecto a los arrendamientos antiguos, que hay muchos, y como somos abogados yo creo que debemos empezar por el final, porque, bueno, cuando nos llegue un asunto habrá que mirarlo primero qué legislación se le aplica. Si recordáis, la ley de 1980, la LAR, llamamos, La tuya. sometía a su ámbito de aplicación a todos los arrendamientos anteriores, con la única excepción de su duración.
aunque después había una excepción de la excepción, que era si el arrendatario era profesional de la agricultura, cultivador personal, pues tenía derecho a los 21 años. Aquí el procedimiento es totalmente al revés. Es decir, que leyes que teníamos olvidadas, por ejemplo el famoso reglamento del 59, que a mí apenas me tocó ejercerlo, porque yo empecé a ejercer en el 80 y esta ley ya entró en vigor en febrero del 81, pero todavía me acuerdo que Gerardo Turiel, cuando llegué al despacho, tenía varios pleitos con el reglamento. Pues ahora hay que volver al reglamento, porque El reglamento del 59, ¿eh? Claro, es decir, la ley nos dice en la disposición transitoria primera, dice: contratos vigentes en el momento de la entrada en vigor de esta ley. Dice: los contratos de arrendamiento y de parcería vigentes a la entrada en vigor de esta ley se regirán por la normativa aplicable al tiempo de su celebración. Como veis, un cambio total respecto a la situación anterior, en que todos, pero con la excepción de los históricos, excepción que sigue existiendo, todos se sometían a la normativa de la ley del 80. Estos no, estos dicen no, cada uno la suya. O sea que ahora vamos a tener, entre el 1 de agosto de 1942 y abril del 59, se va a aplicar el reglamento de 1959. Contratos que se firmaron en esas fechas. Claro, Es decir, que se iniciaron en esa fecha, efectivamente. Ya tenemos ahí, digo el 1 de agosto del 42, porque hasta el 1 de agosto del 42 son históricos, y esos siguen rigiéndose por su legislación especial. Pero hablando de arrendamientos rústicos, digamos, ordinarios, tendríamos ahora esas normativas aplicables. Entre el 1 de agosto del 42 hasta abril del 59, sería la ley de 1935. Lo que pasa que, bueno, como el reglamento del 59 en realidad es un texto refundido de la ley del 35, más todas las modificaciones que hubo en el 40, en el 42, en el 45, bueno, pues podemos decir que desde el 1 de agosto del 42 hasta el 19 de febrero del 81, en que entró en vigor la LAR del 80, se va a aplicar el reglamento del 59. Entre el 19 de febrero del 81 y el 5 de julio del 85, en que salió la ley de modernización de las explotaciones agrarias. ¿La ley Boyer es? La ley, no, pero Pues sí, parecida, iba en ese sentido. Era Boyer también. La ley de modernización de las explotaciones agrarias, que bueno, habla de varios temas de agricultura, pero en el artículo 28 regula los arrendamientos rústicos y modifica el plazo de duración. Entonces, esa ley se va a aplicar, por lo menos en cuanto a su duración, que fue más o menos lo único que modificó, pues eso, desde julio del 85 hasta el 27 de mayo del 94, en que entró en vigor la nueva. Y a partir de mayo del 94 en adelante, a ver lo que dura, se va a aplicar esta. O sea que yo creo que esto es, digamos, para los abogados, es lo fundamental, porque en el momento que nos llegue el asunto, dice, un momento, vamos a ver qué legislación se aplica, porque claro, tenemos el chip puesto de que antes, dice, bueno, pues o es histórico o se aplica la ley del 80. Ahora no, ahora puede ser histórico, y entre los que no son históricos puedes tener varias legislaciones aplicables. Yo creo que eso es fundamental. Después, siguiendo con la transitoria, esta que os leí es la primera, hay una segunda, que la doctrina, por varios comentarios que vi por ahí, la está poniendo a parir, porque dicen que hubo modificaciones a lo largo de la tramitación, no se sabe cómo ni por qué, que quedó una cosa que es bastante ininteligible. Si os dais cuenta, dice: los procesos judiciales y extrajudiciales que se hallen en curso en el momento de la entrada en vigor de esta ley, es decir, 27 de mayo de 1994, continuarán tramitándose por la legislación sustantiva sobre arrendamientos rústicos que entonces le fuera aplicable. O sea, o históricos o la del 80. Claro, procesos judiciales y extrajudiciales. Bueno, en cuanto a los procesos judiciales no hay ningún problema, porque por la perpetuatio de la jurisdicción, oiga, no me puede usted cambiar el caballo a mitad de la carrera, ¿no? Hablando en plata. Pero claro, procesos extrajudiciales, ¿qué significa eso? ¿Qué son esos? ¿Qué significa eso? Arbitrajes, a lo mejor. Que esté en la Junta Arbitral de arrendamientos rústicos, en un arbitraje de derecho privado normal y corriente. Una mediación. Una mediación, cualquier cosa, o una conciliación civil en un juzgado normal y corriente. Bueno, eso ya sería judicial, Sí, efectivamente, no sería contencioso, pero sería judicial, sí, tienes razón, ya estás ante un órgano judicial. Entonces, bueno, pues parece ser que esta disposición transitoria estaba pensada por el tema de las juntas arbitrales. En las juntas arbitrales hay un problema también curioso, y es que la ley las deroga. Quedan derogadas las juntas arbitrales de arrendamientos rústicos. ¿Por qué? Porque
deroga expresamente las órdenes que la regulaban, eran 2 órdenes de 8 de octubre del 82, y deroga expresamente la ley de 1980, que fue la que las creó y la que las regulaba en el artículo 121 y 122. Pero ¿qué pasa? Que si nos están diciendo que los arrendamientos se regirán, de acuerdo con esta ley, por la normativa vigente cuando se concertaron, pues que se concertaron durante la vigencia de la ley del 80, ¿qué pasa? ¿Que no se les aplica no se les aplican las juntas arbitrales? No tienen que ir a la junta arbitral como antes. Y sobre todo los históricos. Porque claro, los históricos tienen una ley especial, la ley 10 de 1992, la ley 1 de 1992, la 10 de febrero, donde se remite expresamente a la junta arbitral. Es decir, ¿cómo fijamos el precio de acceso a la propiedad? Ya no hay que ir a la junta arbitral, ya lo puede fijar el juez directamente si no hay acuerdo entre las partes. ¿Cómo fijamos los precios que está viendo ahora? Es decir, ¿cómo fijamos la indemnización por el desalojo y la indemnización por mejoras de los arrendamientos rústicos históricos que, como no hubo acceso a la propiedad y ya superamos el 31 de diciembre del 97, están incursos en causa de extinción, es decir, están en tácita reconducción anual y el propietario cuando quiere se la deniega y lo único que se discutirá serán las indemnizaciones, pero no hay nada más que oponer. ¿Eso sigue yendo a la Junta Arbitral o no? Yo cuando salió la ley llamé a la Junta Arbitral, como voy bastante por allí, pues llamé a la secretaria, que es una compañera, pues es letrada, y dice, mira, me coges absolutamente fuera de gol, no sé lo que vamos a hacer. La llamé a las pocas semanas, me dijo, mira, sí, tomamos la decisión de que las vamos a seguir manteniendo, bueno, para los asuntos sobre los que teníamos competencia. Por eso, estos asuntos que te hablaba antes de Llanes, cuando quedaron firmes las sentencias, digo, bueno, ahora ¿cómo las ejecuto? No, pues lo presenté en la Junta Arbitral. Y me consta que lo están tramitando y que nos van a citar cuando proceda para celebrarlo. Entonces, se decía que esta disposición transitoria segunda estaba pensada para eso, para las juntas arbitrales, para decir, mire, los procesos judiciales que están en marcha, cuando entra en vigor la ley, si requieren la intervención de las juntas arbitrales, que intervengan, aunque más abajo digamos que desaparecen. Y los extrajudiciales, parece que se estaban refiriendo a los que ya estaban en la junta, ya habían entrado en las juntas arbitrales. Evidentemente son órganos administrativos, son órganos extrajudiciales. Pero claro, después dicen, durante la tramitación no se sabe lo que pasó ni en qué momento, que al final lo que salió fue esto, que si os dais cuenta, bueno, en cuanto a los judiciales es una disposición inútil, porque ya sabemos que... y en cuanto a los extrajudiciales, lo único que hace es complicarte la vida porque no te dice lo que son. Pues bueno, yo ya digo, en Asturias, que es donde estamos, ellos siguen funcionando. Porque si vais a la siguiente, a la derogatoria, que es única con varios apartados, pues ya os digo, expresamente deroga la ley del 80, excepto para los arrendamientos que se hayan iniciado durante su vigencia, que eso te dice más arriba, que se sigue aplicando, y deroga expresamente las juntas arbitrales. Entonces, yo creo que, bueno, que esto es importante y por eso empiezo por el final, porque cuando nos llega algo, lo primero que hay que ver, oye, ¿esto qué normativa le resulta aplicable? Y por supuesto, en esta disposición derogatoria no menciona en absoluto a los arrendamientos históricos, que como tienen una ley especial, pues ahí sí, bueno, evidentemente están en proceso de extinción, pueden durar más o menos según que el propietario, porque claro, lo que está pasando es que el propietario, arrendador, si tiene a un arrendatario que más o menos le paga la renta, aunque sea poco, puntualmente, y no tiene ninguna otra expectativa para la finca, pues ¿para qué lo va a desalojar? ¿Para qué le va a dar una indemnización? Otra cosa es que aparezca por allí un promotor inmobiliario y diga, oye, bueno, porque a mí me pasó, de gente que estaban allí pagando una renta miserable, y claro, y el propietario, no os preocupéis, ir ahí hasta que sea, si yo no necesito la finca para nada. El promotor dice, oye, compro la finca. Y bueno, dinero fresco, ve el negocio y no hay problema. Hay dinero bastante para el propietario y para el arrendatario y para todo el mundo. Bueno, venga, pues vamos. Pero si no, ahí seguirán con su propia ley. Eso, el histórico que tiene que ser el arrendador, el original, ¿no? No hay... No, puede haber, hay sucesión igual que en el arrendatario, claro. En el urbano. Sí, no, de hecho, evidentemente, Luis y yo tuvimos pleitos de arrendamientos que empezaron en el siglo XVIII casi, que no solamente hubo 5 generaciones de arrendatarios, sino otras tantas de arrendadores. No hay ningún problema por eso. Y no, pero quería que con la nueva ley esa de históricos ya se cortaba la sucesión.
No, claro, porque Puede cortar al propietario, pero si no le interesa, porque claro, puede ser Reque, porque... yo mantengo la igual. tesis, aunque puede haber alguna opinión discrepante, que en este momento los históricos están todos en tácita reconducción anual. Claro. Anual. Anual. O sea, Anual. año por año... Claro, porque si vas al 1566 del Código Civil, que te habla de la tarjeta de reconducción, y después al 1577, que es el de la tarjeta de reconducción de fincas rústicas, bueno, pues según el cultivo que hay en Asturias no es como, por ejemplo, en tu tierra, que puede haber, dejan las tierras descansar, puede haber cada 2 años, aquí no. Aquí pues no hay ningún cultivo que dure más de un año, excepto que sea forestal. Pues son 10 años, como mínimo. Si la finca está rentada para plantar eucalipto, pues habrá que esperar el ciclo de 10 años, y si son pinos, pues 15 o 20, pero vamos, normalmente las fincas agrícolas y ganaderas no hay ningún aprovechamiento que supere, entonces se está entendiendo que es un año. ¿Qué significa eso? Que cuando quiera el arrendador hace un requerimiento y al finalizar el año agrícola se acabó. Claro, porque pasaron los 21 años de la ley del 80, que era lo que ponía. Claro, pero los 21 años son solo para la ley del 80. Es decir, los de la ley del 80 que tengan más de 21 años estarían en el mismo supuesto, estarían en tácita de reconducción anual. Pero los históricos tenían 2 fechas. El general, que era el 31 de diciembre del 97. Y después... Y luego se amplió... Y después había... No, se había ampliado... Primero venía en la ley del 80, un plazo de extinción. Y luego con Felipe González... En el año 87 hubo una prórroga, y en el año 92 salió la definitiva, la ley de históricos, porque lo que hicieron fue sacarlos de la ley de arrendamientos rústicos. En la ley del 80 estaban metidos, estaban en el artículo 98.1, en el artículo 99 y en la transitoria primera regla tercera, que eran los 3 supuestos de históricos, anteriores al Código Civil, anteriores a la ley de 15 de marzo del 35 y anteriores al 1 de agosto del 42. Pero en la ley de históricos están los 3 juntos, en el artículo 1. Es lo mismo, la definición es la misma, están en 3 apartados de esa ley. Entonces, el 31 de diciembre del 97 acabó la prórroga general para todos los históricos. Lo que pasa es que el artículo 3 de la ley de históricos regulaba una excepción, bueno, para que gente que estaba a punto de alcanzar una pensión no los pusieran en la calle y tuvieran un problema de seguridad social. Entonces decía, los que el día de la entrada en vigor de esta ley, que fue el 11 de febrero del 92, tuvieran cumplidos 55 años, podrán continuar después del 31 de diciembre del 97 hasta que alcancen una pensión de jubilación o de invalidez en cualquier régimen de seguridad social. Dice, con el límite máximo de sus 65 años. Es decir, que si cumplía 65 años y no tenía cotización suficiente, por ejemplo, o no había cotizado 15 años, lo podían echar igual aunque no llegara a tener pensión. Pero bueno, como te exigían tener 55 años cumplidos el 11 de febrero del 92 y te ponían como límite 65 años, lo máximo eran 10 años, o sea, 92-2002. Es decir, que esos ya están también extinguidos, es decir, están en tácita reconducción igual que los otros. ¿Qué está pasando? Bueno, pues que de vez en cuando aparece alguna sentencia. Aquí, por ejemplo, en Oviedo, la sección quinta dice que sí, que están todos terminados, en eso está todo el mundo de acuerdo, pero que incluso se les puede desalojar sin indemnización. Lo dice, que yo sepa, de todas las secciones civiles de la audiencia en Asturias, incluida la de Gijón, solo la quinta dice que se les puede desalojar sin indemnización. Porque para tener derecho a indemnización tenían que haber marchado el 31 de diciembre del 97. Y como no marcharon, que entonces no tienen derecho a indemnización. Claro, el problema es que la ley dice que para poder marchar tiene que pedírtelo el arrendador. Tú no te puedes ir voluntariamente, oiga, que me voy, páguenme. No, siga usted ahí, hombre, que yo no tengo ningún interés en desalojarle. Entonces, claro, las otras secciones de la audiencia de Asturias y la mayoría de ellas de España dicen, oiga, vamos a ver, hombre, ¿cómo va a dejar usted en manos del arrendador el indemnizar o no indemnizar? Si con retrasar un día el requerimiento de desalojo, dejándolo ya para el 1 de enero del 98, ya no tendría que indemnizar. Bueno, es una interpretación que yo creo que, bueno, ya te digo, en Asturias solo la tiene la quinta y además la tiene por 2-1, porque el apoyo hace votos particulares. Ahora, lo que pasa es que ahora con los movimientos que está viendo... apoyo, ¿qué más? Estaba la Fernández Pacheco, pero ahora se fue para la primera. No sabía que... Sí, la Fernández Pacheco se fue para la primera. Sí, una que vino de Canarias. Sí, Es la mujer de José Luis Santos. Efectivamente. Sí. Y estaba el presidente Álvarez Seijo. Pero
claro, ahora la Fernández Pacheco se fue y no sé quién va a ir para la quinta. Hablaban de que... Casero, efectivamente, Casero, que estaba en Gijón y vino para la... Cambiará la tesis. Sí, porque Casero, yo tengo sentencias del de Gijón, y la tesis es la mayoritaria. Entonces, el problema que está habiendo es ese. Es decir, si cabe indemnización o no cabe indemnización, pero que cabe el desalojo no lo discute nadie en los históricos. Entonces, bueno, volviendo a los rústicos ordinarios y dejando un poco al margen a los históricos, hice aquí un esquema de las modificaciones sustanciales que yo detecté, comparando la nueva ley con la ley del 80. Las voy comentando brevemente. Lo que más llama la atención es la liberalización de los contratos. Es decir, es una vuelta prácticamente al Código Civil. Yo creo que para las pocas normas imperativas que quedan, lo mejor casi hubiera sido decir, oiga, mire, dejamos la legislación especial agraria y volvemos al Código Civil, claro, donde estuvimos hasta la ley de 15 de marzo del 35. A los 4 preceptos imperativos que dejan, yo creo que ya no merecía ni la pena hacer una ley especial. Además, bueno, la exposición de motivos intenta justificar por qué eso es así. Y te dice, bueno, es que hasta ahora parecía claro que la parte débil de la relación era el arrendatario, porque había escasez de tierras, en el campo había mucha miseria, la gente tenía muchos hijos y poca tierra, y entonces había que protegerlos. Dice, ahora, con el abandono masivo de la actividad agraria como consecuencia de las políticas europeas, ahora lo que va a haber va a ser un exceso de tierras, y ahora si alguien va a poner condiciones va a ser el arrendatario y no el propietario. Probablemente tengan razón, pues ya se verá, ¿no? Bueno, ¿y cuántos propietarios hay que están más palmados que otra cosa, no? Claro, lo que pasa es que, bueno, con los propietarios agrarios, Luis lo sabe bien, que pasa una cosa muy curiosa, es decir, de gente que vive mal porque tienen pocas rentas y sin embargo tienen millonadas en tierras y no venden. Es como si fuera una deshonra no mantener lo que te dejó tu padre, ¿no? Es también el cariño. Sí. Pero oye, pero cariño a la tierra que tú trabajaste, yo la entiendo, pero cariño a la tierra que no la conoces de nada, porque hay muchos que no las conocen, van a cobrar una vez al año la renta. A mí que tengo pocas me pasa. Sí. No, ya. Me pasan teniendo pocas. Calcula tú personajes que conocemos. Pero claro, evidentemente, pero fíjate que hay algunos que está pasando. Ahora te aparecen por ahí comunidades de herederos propietarias y tiene que ir el paisano que lo lleva a enseñarles las fincas. No sabe ni dónde están. Pero bueno, que le tengas cariño a eso, bueno, oye, mira, pues para eso está el 5% del premio de afección de la legislación del propio cuerpo forzoso, ¿no? Claro. Cuando llevamos esos asuntos de Liniers, te decía yo, que no sé qué duco, conde era, lo llamaba Pablo. Lo llamó un día porque necesitaba unas escrituras. Bueno, el paisano se tiró las manos a la cabeza y unas escrituras. Pero si tengo un armario lleno de ellas, no lo voy a encontrar. Tengo un armario lleno de escrituras. Joder, todo por aquí por allá, ¿no? Una cosa. Bueno, otra cosa que llama la atención es la supresión de los límites cuantitativos de las superficies arrendadas. En la ley del 80, en el artículo 18, estableció unas limitaciones. No podías ser arrendatario de todo lo que quisieras. Ahora no. Es más, la exposición de motivos es curioso. Habla que uno de los objetivos de la ley es establecer latifundios agrarios. Fíjate, una palabra tan maldita que dio a tantas revoluciones y ¿no? la tierra para quien la trabaja. Bueno, pues ahora lo que se pretende es que... Claro, hacer una verdadera industria, claro, porque aquí la leche, pues tiene que ser explotaciones de más de 200 vacas, pero si no, no es rentable. Sí, dicen que si no hay latifundios, no hay rendimiento. Y además se supone el legislador, que en los próximos años la mayoría de los arrendatarios van a ser sociedades mercantiles o cooperativas, no empresas familiares como ahora. Y el paisano arrendatario, bueno, pues desaparecerá como desaparecieron los afiladores que andaban por... Acabo de ver uno ahora mismo, ¿eh? Sí, en la calle Gil de Jar. Es verdad, sí. Un afilador con la bicicleta y con el siblato, te lo juro. Ahora mismo, hace media hora. Verás uno cada 6 meses que seguramente será de Orense, porque no sé por qué son siempre seguro, son Orense. Bueno, otra modificación muy importante es que se suprimen los derechos de tanteo, de retracto y de adquisición preferente. Eso sí es una revolución importante. La verdad es que en un contrato en el que el plazo mínimo de duración son 3 años y que no va a haber prórrogas forzosas, que es otra de las cosas que se suprime, pues bueno, tampoco tiene mucho sentido que haya derechos de retracto, de tanteo, de adquisición preferente, pero esos desaparecen. En la campaña electoral última de las generales, yo me acuerdo de haber oído a alguien del PSOE y a la ministra, después de tomar posesión, diciendo
que iban a reformar la ley en estos dos puntos, en que el plazo mínimo lo iban a volver a 5 años, como lo habían puesto en la ley de modernización del año 95, perdón, y que iban a retornar a los derechos de tanteo de retrasos que siempre ofrecen. No, de la prórroga forzosa no le oí nada, pero bueno, pasó 1 año y pico desde las elecciones y no hay nada, ¿no? La gente que lucha, que dicen que es que 3 años no puede ser, te dicen que hay muchas ayudas de la Unión Europea que te exigen 5 años de permanencia en la finca para que te den la ayuda. Entonces dice, claro, yo creo que tampoco es un problema muy grande porque 3 años es el plazo mínimo legal. Es decir, no puedes pactar menos porque sería nulo, y si no pactas nada, son 3 años, pero si pactas 10, no hay ningún problema. Decíamos al principio que la ley es muy liberal en ese sentido y que hay muy pocos preceptos imperativos. Uno de ellos es este, el plazo mínimo de duración, pero el máximo no lo hay. Por tanto, si tú vas a tener una ayuda o una subvención que te exige explotar la finca durante 5 años, pues preocúpate de hacer un contrato de arrendamiento que te garantice la permanencia en la finca por lo menos durante 5 años. Pero bueno, los partidarios de aumentar el plazo a 5 años es uno de los argumentos que vi que dan. Bueno, supresión de las prórrogas forzosas, como decíamos. Antes el artículo 25 de la ley del 80 te daba prórrogas hasta 21 años, siempre que fueras cultivador personal y que el propietario no te las pudiera denegar para explotar en la finca directamente o a través de algún familiar cercano. La ley del 80 te daba un plazo mínimo de duración de 6 años, después una primera prórroga de 6, ya estás en 12, otra de 3 en 15, otra de 3 en 18, otra de 3 en 21, y ahí ya se acababan las prórrogas, y si no había requerimiento de desalojo, entrabas en tácita reconducción anual. Ahora te dicen, no, 3 años, y a los 3 años lo puedes desalojar. Si no lo desalojas, lo que entra es en prórrogas automáticas tácitas de 3 años cada una. Que es una cosa curiosa. Yo creo que con esta ley desaparece la tácita reconducción, porque, bueno, sabéis que hay por ahí muchas opiniones sobre la diferencia que hay entre prórroga tácita y reconducción tácita. La prórroga tácita es la continuación del mismo contrato en los mismos términos, y la tácita reconducción, pues no, se dice que hay algunas sentencias que dicen que pasa a ser un arrendamiento común del Código Civil, aunque antes fuera un arrendamiento especial de rústico urbano. Al entrar en tácita, bueno, yo creo que tampoco es una corriente mayoritaria, porque, bueno, por ejemplo, aquí hace unos meses que yo estudié el tema por un asunto que tenía, la mayoría de las sentencias que encontré de la Audiencia de Asturias, aunque también habían algunos votos particulares, y vuelvo otra vez al apoyo porque encontré una de la sección quinta, donde la sala mayoritariamente dijo que no solo el plazo, que en tácita reconducción no solo la duración se regía por el Código Civil, sino también todos los elementos objetivos y subjetivos del contrato. El apoyo decía, no, hombre, no, mire, es decir, el artículo 83 de la ley del 80 le remite a usted al Código Civil, pero solo en cuanto a la duración, no en cuanto al contrato. Es decir, si el contrato era rústico, sigue siendo rústico, y si el contrato era urbano, sigue siendo urbano. No se convierte en un arrendamiento común de inmuebles regulados por el Código Civil. Pero bueno, quiero decir que ese problema yo creo que con la nueva ley no se va a dar, porque nunca habría tácita reconducción, porque si vence el plazo mínimo de 3 años, porque se haya pactado si es superior, y no hay requerimiento de desalojo, no se produce una tácita reconducción anual, se producen prórrogas tácitas de igual duración. Por lo tanto, estaríamos eternamente con prórrogas tácitas y nunca llegarías a la tácita reconducción anual. Es mi opinión, y bueno, y creo que algo leí por ahí diciendo lo mismo, que puede ser una cosa que evite por lo menos la discusión esa de la diferente naturaleza entre la tácita reconducción y la prórroga tácita, ¿no? Otra cuestión importante que se detecta en la nueva ley es que en la ley del 80 había libertad de forma, es decir, no era obligatorio que el contrato estuviera por escrito, aunque había un modelo que se había aprobado por una orden ministerial y que se manejaba habitualmente, pero se podía pactar verbalmente. La nueva ley es muy formalista en eso, dice que ahora se exige la forma escrita.
El problema es... ¿Hasta qué punto se puede exigir eso? Claro, ¿Cómo va a quitar validez a un contrato verbal? No, el problema es eso, el problema es cuáles son las consecuencias Mire usted, de que no esté por escrito. no me jodas, yo pacto contigo eso y te doy un recibo y ¿qué? ¿No tienes ahí un contrato de arrendamiento rústico? Ese es el problema, claro, hay un incumplimiento. ¿Qué significa? De una formalidad. ¿Que el contrato es nulo? Oiga, no. O que el contrato no es rústico. Es del Código Civil. Chico. Claro, es que eso puede dar lugar también, oye, pues mira, no lo ponemos por escrito. Al que no lo tenga muy claro y quiera intentar salirse o no cumplir, dirá, no lo ponemos por escrito. Así ya alegaré yo después si el contrato es inexistente, nulidad radical, porque nunca existió, porque no cumplió el requisito de forma, o en el caso de que haya contrato que sea del Código Civil, que sea un arrendamiento de finca rústica regido por el Código Civil y no por la legislación. Era por aquello de quitar a los llevadores, aquel pánico que había a los llevadores que eran unos, ¿sabes? O sea, cortaban la hierba, quiero decir, ¿sabes lo que te digo? Sí, la famosa venta de hierbas que da lugar a muchos pleitos. Sí, a lo mejor es por eso. Yo no lo sé, porque es que esto va en relación también con que ahora cuando habla del pago de la renta, bueno, pues sigue diciendo lo mismo, de que bueno, que se pagará, que será anual, al contrario que en los urbanos que suele ser mensual, que si no se pacta el lugar, pues en la morada del arrendatario, pero ahora dice una obligación que antes no estaba regulada, dice, y el arrendador tendrá obligación de entregar recibo, que antes no lo decía. Debe de ser porque todo el mundo sabe que muchas veces se pagaban rentas sin recibo y después había unos precios por ahí de precario que no eran tales precarios. Bueno, pero es curioso que exige. ¿Por qué? Pues no lo sé. Hombre, antes cuando un arrendador a lo mejor intentaba un desahucio por falta de pago, pues si el arrendatario se defendía bien, pues yo alguna vez alegué en algún juicio y muchas veces no me hicieron ni caso, pero otras veces me salió bien. Dice, oiga, mire, es que es verdad, mire, la renta está vencida, pero es que como no hay pactado el lugar de pago, el arrendador tiene que ir a mi casa a cobrar y no fue. Y claro, y pillabas al arrendador, claro, no llevaba a prueba. Claro. Otro que, vamos, a veces me acuerdo una vez que después se suspendió por no sé qué y el colega a la segunda vez ya llevó a un paisano para decir que había ido con él a cobrar y que no le habían querido pagar. ¿Entiendes? Pero claro, es una cosa que te cogía. Bueno, ahora a lo mejor el arrendador tiene que probar no solo que fue a la morada del arrendatario a intentar cobrar, sino que le ofreció recibo. Porque si no el arrendatario podría decir, sí, fuiste a mi casa, pero yo no te pagué porque te pedí un recibo y no me lo quisiste dar. Yo, como no vayan por ahí los tiros, no veo muy bien a qué viene la obligación esta de entregar recibo. Cuando el pago de la renta se puede probar de muchas maneras. Bueno, pues lo que hay que evitar es esas circunstancias que se daban en los pleitos, y entonces ahora se presume que si no hay recibo es precario, sin más, no hay más, porque además el recibo tampoco implica eso, también hay recibos y tú haces una transferencia. Claro. O sea, te quiero decir que... Claro, sí, efectivamente. Entonces ahora recae en la carga sobre el arrendatario el probar que ha pagado o no ha pagado, y si no tiene recibo de pago, pues hay un precario fuera. Efectivamente, la exposición de motivos no dice nada de por qué, así como otras cosas que las intenta justificar, sobre ese tema no dice nada. Pues claro, en muchos juicios de precario, veis que al final se conseguía demostrar, mira, le pagó el día de la feria de Corao, que lo vi yo delante de no sé quién y tal. Claro, pero la pregunta siguiente ahora, ¿y usted sabe ese dinero a qué respondía? Claro, el testigo, pues no, mire, no lo sé. Claro, pero a lo mejor se lo había prestado, o a lo mejor le estaba pagando una vaca que la acababa de vender. ¿Entiendes? Entonces, bueno, con esto tienes tu razón, creo yo, pues se van a evitar muchas discusiones. Pero es curioso, que empezábamos diciendo que era una ley muy liberal, que era prácticamente una vuelta al Código Civil, y sin embargo, mira qué dos obligaciones formales te impone, que evidentemente no están en el Código Civil, que el contrato sea escrito y que el recibo sea la justificación. Claro, no te dice que sea la única justificación de que la renta se pagó, pero te dice que hay obligación de entregar recibo. Si el contrato es verbal, ¿tú qué crees? Pues yo creo que si el contrato es verbal, hay dos soluciones, lo que decíamos antes. Oiga, mire, o es nulo radicalmente, ¿Cómo va a ser nulo? O si no... ¿Tú crees? No debe ser. No debe ser. O que se rige por el Código Civil. Hombre, no, en nuestro sistema no debería ser nulo, porque ahí la norma general es la libertad contractual, pero claro, pero aquí te lo exige, y hay libertad contractual, pero
las hipotecas, si no están en escritura pública y existes en el registro, no existe el negocio. Vale, pues otra cuestión distinta. Pero las compraventas de inmuebles, que también existe la forma, sí existen, aunque Bien, no estén... perfecto, pero quiero decirte que la hipoteca es una excepción a la norma general. Bueno, ¿por qué esto no puede ser una excepción? Es decir, ¿qué pasa con una hipoteca pactada en un documento privado? Es nula de pleno derecho. Porque es que la constitución de la hipoteca tiene la inscripción en el registro. Es Perfecto. constitutiva. Conforme de acuerdo. Y aquí no se habla nada de eso. Y aquí la consecuencia es eso, que es la misma que en la hipoteca. Claro, los derechos reales en nuestro sistema muy fuertes. es decir, no se constituyen. En Alemania tengo entendido que si no tienes inscrito la propiedad no eres propietario. Y el registro es constitutivo. Bueno, en España, que yo sepa, solo el derecho real de hipoteca es constitutivo la inscripción en el registro. Aquí la ley no lo dice tan claro. Pero ya verás cómo va a haber alguna interpretación por ahí. Un día un colega nuestro lo alega porque le interesa alegarlo y algún juez le hará caso. Pero es que no sé cuáles son las consecuencias. Porque claro, el Código Civil dice, si no recuerdo mal, algo así como que bueno... hay cualquiera que sea la forma en que se hayan celebrado. Sí, pero también... Consentimiento, objeto, causa... Claro, pero también que son nulos, excepto que haya prevista otra solución en caso de contravención. Está en el título preliminar del Código Civil, no sé decir exactamente cuál es el artículo, pero sí lo dice. Sí lo dice. Es curioso el tema. Claro. Pero dice, claro, los contratos de arrendamiento deberán constar por escrito. Punto. Mira, el 5.3 del Código Civil dice: los actos contrarios a las normas imperativas y a las prohibitivas son nulos de pleno derecho, salvo que en ellas se establezca un efecto distinto para el caso de contravención. Aquí el efecto podría ser, mire, y si no está por escrito, se considerará que es un arrendamiento de inmuebles del Código Civil, no un arrendamiento rústico. No, pero no dice eso. Por lo tanto, vamos, yo creo que se puede sostener que es nulo. Claro. Ya veremos. El doctor tiene la iglesia a ver qué dicen nuestros tribunales. Dirán 200 cosas, cada uno lo que le dé la gana. Y hasta el Tribunal Supremo dirá distintas cosas durante mucho tiempo, según quién sea el ponente, ¿no? Evidentemente. O sea que... Pero bueno, ahí queda planteado. Si el Tribunal Supremo se pronuncia alguna vez sobre esta ley, está en vigor esta ley cuando se pronuncie. Pues probablemente. Muy probable. Bueno, otra cosa que llama la atención es la modificación que hubo sobre las facultades de ceder, subarrendar o subrogar, que con la ley del 80 eran bastante restrictivas, excepto en arrendamiento de temporada de la vivienda. Bueno, también los arrendatarios se sacaran alguna perra alquilándola en julio o agosto a algún madrileño, aquí en Asturias, sobre todo en la zona de Colón, donde vive Luis, sabe que algunos lo hacen. Ahora hay más libertad para subarrendar. Lo que pasa es que sigue poniendo algunas condiciones, que sea de la casería o de la finca entera, no de una parte, que sea por todo el tiempo que falta para vencer el contrato, que la subrenta no supere la renta. Ahí la exposición de motivos intenta justificarlo diciendo que es para evitar que haya intermediarios que se dediquen a arrendar a los propietarios y después subarrendar ellos con un beneficio empresarial. Bueno, pues, yo creo que no van a conseguir evitarlo si alguien se quiere dedicar a eso, pero bueno, por lo menos lo intenta. Otra modificación es el arrendamiento parciario. En la ley del 80 había arrendamientos rústicos a parcerías y arrendamientos parciarios. El arrendamiento parciario desaparece, estaba regulado en el artículo 101. Pues era cuando había una aportación de capital del trabajador, del llevador, por entendernos, el arrendatario, aunque no es un arrendamiento, pero era inferior al 25%. Entonces, en ese caso, no lo consideraba parcería. O sea, pero porque era dueño de parte del terreno, ¿cómo es? Claro, pues por ejemplo, aportabas, había, 100 vacas en la explotación y el arrendatario, el que lo iba a trabajar, el no propietario, para entendernos, aportaba menos de 25. Bueno, pues no llegaba a ser una parcela. Una parcela tenía que aportar más del 25%. Vamos, yo en todo el tiempo que estuvo en vigor la ley del 80, yo nunca tuve un pleito de arrendamiento parcial.
estuve de parcerías, no muchos tampoco, la mayoría son arrendamientos, pero arrendamiento parcial yo creo que esa debe ser la razón por la que lo quitaron. Ahora sería una parcería en este momento. Pero esa aportación del 25% también puede ser en capital. Para Sí, efectivamente, sí. Lo dice, mira, el artículo 101 de la ley del 80, que era el que lo regulaba, ya te digo que queda derogado, dice, cuando se ceda la tierra a cambio de una participación en los productos que se obtengan de la misma, si el cedente no aporta, además de la tierra, el ganado, la maquinaria y el capital circulante, o lo hace en proporción inferior al 25%, el contrato se considerará como de arrendamiento parciario y se regirá por las normas establecidas para el arrendamiento en la presente ley, con las modificaciones que se indican en los apartados siguientes. Bueno, esto desaparece. Hoy día esto sería una parcería. Entonces ahora ya no queda nada más que arrendamientos y a parcerías. Ya no hay arrendamientos parciales. Era este tercer género que yo creo que no debió de tener mucha aplicación práctica por lo que yo sé. Las juntas arbitrales, que ya hablamos antes, se suprimen, pero no se suprimen. Está claro que esta ley no te remite en ningún caso a las juntas arbitrales. Es decir, cualquier cuestión que tengas, si no hay acuerdo extrajudicial, pues te vas al juzgado. No tienes que ir a la junta arbitral para nada. En cuanto a la renta, modificaciones, aparte de lo que decíamos antes de la obligación de entregar recibo, se suprime una facultad que había en la ley del 80, que era que, aunque en el contrato no se estableciera ninguna cláusula de actualización, la ley te decía que, transcurrido un año, cualquiera de las partes podía pedirle al juez que la introdujera, y la introducía siempre. Es decir, se podía discutir ¿cuál? Efectivamente, oye, pues el IPC general, el IPC de los productos agrícolas, el precio del trigo o de la leche, pero te la introducía siempre. Ahora te dice que no. La nueva ley ya no obliga a eso. Y con la revisión, porque hablamos que se distinguía actualización de revisión. Es decir, la actualización era establecer en el contrato, introducir en el contrato una cláusula permanente para que todos los años, la revisión digamos que era una foto fija, dice, oye, pues mira, la revisamos con un incremento del 50%, pero ahí se queda, es decir que después seguía la actualización, seguía cláusula, y si no, bueno, pues y había también revisión ordinaria y extraordinaria, según la causa que la justificara. Ahora, si no se pacta, no hay ni actualización, ni revisión ordinaria, ni revisión extraordinaria. Si se pacta, pues lo que quieras. No hay mayor problema. Bueno, las cantidades asimiladas a la renta. Aquí en realidad no hay modificación, pero voy a aprovechar para comentaros una cosa que está pasando y que a mí me pasó muchas veces. Todos tenemos en la cabeza, bueno, pues, la repercusión al arrendatario de la famosa cuota empresarial de la Seguridad Social y de la contribución territorial rústica, ahora IBI de rústica. Bueno, y recientemente yo todavía vi sentencias donde se acuerda el desahucio por no pagar esas cantidades asimiladas. Bueno, pues fijaros lo que es que los abogados a veces no sepamos la normativa y los jueces no la sepan tampoco. La obligación de repercutir, o el derecho, mejor dicho, el derecho del arrendador a repercutir una parte proporcional del IBI o de la antigua contribución no está vigente desde el año 88, desde que entró en vigor la ley de Hacienda Local, que la suprimió. Desde el año 88, fijaros ya el tiempo que pasó. Bueno, pues yo vi sentencias hace 2 o 3 años donde desalojan a la gente por no haber pagado eso. Con la cuota empresarial de la Seguridad Social pasó otro tanto. Desapareció, si no recuerdo mal, en el año 94. Estaba en la ley de acompañamiento famosa de los presupuestos de diciembre del 93 para el año 94. Pues lo mismo. Pasó lo mismo que con la contribución o con el IBI, que también vi sentencias de desahucio, y eso es porque el compañero que defendió al arrendatario no lo alegó. Y el juez tampoco sabía. Y el juez tampoco lo sabía. El abogado del propietario a lo mejor lo sabía y lo metió a ver si colaba, o a lo mejor tampoco lo sabía. Evidentemente, pero está claro que el abogado del arrendatario no lo sabía, y como no lo sabía no lo dijo. Y el juez evidentemente no entró en ello. Esto es más habitual de lo que pensamos. A mí me contaron que aquí en la sala de lo contencioso, hace unos años, hubo una sentencia, además de un asunto creo que era bastante gordo,
en que estaba por un lado un catedrático de Derecho Administrativo, por otro lado el abogado del Estado y la sala, y dictaron una sentencia basada en legislación derogada, que se dio cuenta el catedrático a los 6 meses estudiando, preparando una clase. Joder. No, claro, oye, coño. Con la cantidad de leyes... Claro, yo creo que esto pronto... O acotamos el campo todos tanto que sepas por dónde andas. Si no, esto va a empezar a pasar. Hace unos años hubo una conferencia de Pedro de Silva en la inauguración del curso de la Escuela de Práctica Jurídica y habló de esto. Oiga, mire, es que es imposible que la gente cumpla las leyes porque es imposible que nadie las conozca. ¿Entiendes? Bueno, pues sí, pues habrá que poner en los presupuestos de las empresas y de las familias una cantidad para pagar sanciones, porque sabes que algún día vas a cometer alguna infracción por desconocimiento y te van a sancionar. Y yo creo que tiene razón. Y aquí tenemos una buena prueba, ¿no? Llama la atención también en la ley que regule a las comunidades de bienes expresamente como con capacidad para contratar. Todos sabemos que no tienen personalidad jurídica y tampoco se la da, por lo tanto, bueno, podrá contratar a alguien si tiene poder de los otros a la hora de demandar hay que demandarlos a todos, evidentemente. Por mucho que diga que es. Evidentemente, claro. Y el problema a veces puede ser gordo, no solamente a la hora de resolver el contrato con una demanda, sino durante la vida del contrato. Pues no sé, por ejemplo, en caso de incumplimientos graves, es decir, que causar daños en la finca. Imagínate que hay una comunidad de 10 miembros y hay uno que se vuelve loco y le da por romper cosas, por ejemplo, o por echar hierbas malas en el prado. Sería una causa de desahucio. ¿Y los otros 9 de la comunidad van a pagar las consecuencias? Sí, bueno, yo no sé. La exposición de motivos dice, no, es que estamos detectando que últimamente muchos titulares de explotaciones agrarias son comunidades de bienes. Es verdad, en Asturias está pasando. Se está haciendo una comunidad de bienes los 2 matrimonios, el matrimonio mayor y el matrimonio joven. Les ceden la titularidad administrativa, pero entre ellos hacen una comunidad de... Es verdad, pero sigue sin tener personalidad jurídica. Hombre, en el mundo empresarial no agrario, hace muchos años que hay muchas comunidades de bienes que desarrollan actividad empresarial, por ejemplo, gente de oficios, albañiles, fontaneros, bueno, y tienen número de seguridad social y tienen NIF y tal, pero bueno, pero yo ya vi en los juzgados de lo social, vi, bueno, no, como está intuitivo, pues no te desestima la demanda por eso, pero ver, oiga, mire que es una comunidad de bienes y no demandan usted nada más que... demanda usted a la comunidad o no demanda usted nada más que a uno. ¿Qué tal? Entonces, bueno, pues nada, se le requiere a usted, pues se suspende el juicio, se le requiere por 4 días para que amplíe la demanda frente a tal. O sea que, bueno, ahí está. Yo creo que no hacía falta para nada verlo, porque ya se podía hacer antes también, pero va a servir para que alguien ponga una demanda indebidamente, ya verás. Claro, también, ¿por qué no? Bueno, en cuanto a los gastos y las mejoras, bueno, también hay alguna modificación, pero no muy sustancial, ¿no? Sigue, bueno, hay que ver si son gastos necesarios o son suntuarios, si hay conformidad de las partes en si se hacen o no se hacen y quién los paga, y si no, pues hay que hacer como antes, pues un informe de la Administración Agraria, es decir, de la Consejería de Medio Rural en Asturias, para que te los autoricen, y si son muy urgentes, pues los hace el arrendatario, pues lo típico que hubo una nevada y se hundió el techo de la cuadra, o el techo de... Yo tuvimos uno con lo de Garril, no sé si te acuerdas, el partido de Garril, que al final hubo que pedir autorización a la consejería y presentar, bueno, pues, un presupuesto, mire, la obra es esta, es necesaria por esto y por esto, te lo autorizan y lo haces, y ahora lo estamos compensando con las rentas, lo pagó el arrendatario y lo compensa, la ley le permite, y eso sigue igual, no hay mucha modificación. Sí veo también que en la ley antigua los arrendamientos entre parientes no se consideraban arrendamientos rústicos sometidos a la ley especial, excepto que fueran escritos y se dijera expresamente. La nueva ley lo permite, aunque no se diga expresamente. Tienen que ser por escrito porque lo exige la ley. Porque quiere decir que no hay que pactar expresamente que al ser pariente es rústico, sería lo mismo. Bueno, después el artículo 7, que es curioso, que coincide el mismo artículo regulando lo mismo en la antigua y en la nueva. El artículo 7, junto con el 16, que regula lo del cultivador personal, quizá es el artículo que más pleitos da y que más discusiones da. Es el famoso artículo de las circunstancias de exclusión del ámbito de aplicación de la ley de arrendamientos rústicos.
suelo urbano o suelo urbanizable programado, en términos de la legislación antigua. Ahora sería suelo urbanizable en proceso de transformación, que parece, están diciendo que es el equivalente, y además la nueva ley así lo hace, que esos están excluidos de la ley. Después que la finca fuera adyacente o adjunta a lo típico, finca que está al lado de un restaurante y la utilizan de aparcamiento, o que está al lado de una playa, esas, aunque fueran rústicas, estaban excluidas de la ley. Y después la famosa circunstancia tercera del artículo 7.1, que por cualquier circunstancia al destino agrario tengan un valor en venta superior al doble del valor que tengan otras mismas fincas en la comarca o zona. Bueno, ese párrafo dio más pleitos que otro poco, y yo creo que va a seguir dándolos, porque lo vuelven a regular prácticamente igual. Entonces, no, claro, la discusión pues era, oiga, los términos de la comparación. El Tribunal Supremo, bueno, ahora ya hay una línea muy mayoritaria, pero antes, al principio, había dos prácticamente con el mismo número de sentencias. ¿Cómo se establece la comparación para saber si vale más del doble? Entonces, una línea, que yo creo que es la que más ajusta a lo que dice la ley, pero que quedó en minoría. Mire, tiene usted que comparar el valor en venta de la finca del pleito con el valor en venta de otras fincas que estén en la misma comarca o zona de su misma calidad y cultivo. Y tiene usted que decirme en una pericial adecuada, porque hay que tener en cuenta que hay una presunción que te daba el artículo 1 de la ley del 80, de que al ser una finca rústica que estaba cedida a cambio de renta para su aprovechamiento agrícola, pecuario, forestal, hay una presunción de que es un arrendamiento rústico. El artículo 7 lo que te está regulando son las circunstancias de exclusión. Entonces yo entiendo que quien quiera excluirlo tiene que probarlo. Entonces, bueno, había que proponer una pericial y oye, mire, esto está excluido, este arrendamiento sobre esta finca o sobre esta casería está excluido porque concurre esta circunstancia. Entonces, claro, el problema era, bueno, ¿y al perito qué le pides? Bueno, yo creo que lo que te está diciendo la ley es que establezca la comparación de la finca o de la casería del litigio con otras de la comarca o zona de su misma calidad y cultivo. Bueno, pues habría que buscar dos o tres, si son dos ya es otro, ya es plural, y establecer la comparación y ver si hay o no hay ese doble de valor. Pero hay otro procedimiento, que es el que los peritos, si no les dices nada, te suelen hacer. Valor en venta de la finca de litigio, el mejor precio que puedas conseguir, normalmente porque tiene aprovechamientos urbanísticos, y después el valor agrario, si solo vale para un destino agrario. Que este es un valor teórico, porque si vale para edificar y la pones en venta, el valor real es el urbanístico, digamos. Este es siempre un valor teórico. Y entonces, bueno, la comparación entre estos dos términos. Y ahí estaba la jurisprudencia diciendo, no se admite que quede excluida porque la pericial es inhábil para demostrar el doble de valor, porque no establece la comparación adecuadamente, porque establece dos valores de la misma finca, uno de mercado, es decir, uno real, y otro teórico, agrario, y hay que hacerlo. Bueno, pues ahí estuvieron, y todavía sigue habiendo alguna sentencia contradictoria, pero ahora la mayoría ya te dice que vale este segundo sistema, que yo creo que es una jurisprudencia errónea, porque yo creo que la ley te dice que hay que compararlas con otras de la misma comarca, zona, de su misma calidad y cultivo. Y es curioso que en la misma ley, os decía antes, es que la regulación es igual. Hay una cosa que me llamó la atención. El artículo 7 de la ley del 80 dice en la comarca o zona. Y la nueva ley dice en la comarca o en la zona. Yo no sé si es estilo o es que hubo bastante discusión y hay bastantes sentencias donde se analizaba qué es la comarca y qué es la zona. Y algunas dicen que es lo mismo y otras dicen que son cosas distintas. Pues igual hicieron esa corrección para decir, mire, una cosa es la comarca y otra cosa es la zona. Parece que la comarca es más amplio, ¿no? Claro, Parece que comarca es un término administrativo y que zona es un término más preciso, más concreto. Pero comarca, indefinido, ¿no? Comarca es un término administrativo, depende de dónde. En Asturias, por ejemplo, en Asturias no hay ninguna regulación administrativa de las comarcas. Lo hay de las parroquias rurales, por ejemplo, o de las mancomunidades de municipios. O las batuecas, Claro, es la parroquia rural. Luna, el Bierzo.
Mavia, Luna, todas estas son comarcas, ¿no? Sí, sí, pero son comarcas geográficas, no administrativas. No, no En Cataluña, sin administrativas, embargo, sí. las comarcas sí están reguladas administrativamente. El Empordà es una... Claro, sí, no, y tienen Sí, sí, personalidad pero y en tienen... Asturias no, aquí en Asturias, pero aquí no, aquí son las parroquias rurales. Como mucho y concejos. Hablando de comarca, me digo, sí, pero ¿en qué zona? Claro, Siempre hay que precisar más, ¿no? La de arriba, la de abajo, barrio, barrio tal. Parece que precisa más, ¿eh? Sí, sí. Bueno, pues a mí me llamó la atención eso. No sé si es un problema de estilo o es que van más allá. Os decía que este artículo 7 dio lugar a muchos pleitos y yo creo que va a seguir dándolos, ¿no? No había problema cuando se demuestra que el día que se concertó el arrendamiento ya concurrían en las fincas esas circunstancias de exclusión. El problema surgía cuando no concurrían al principio y aparecieron durante la vida del contrato, lo que suele ocurrir con los aprovechamientos urbanísticos. Entonces, mire, primero estaba en un arrabal y resulta que ahora está al lado de la ciudad. Entonces esto apareció. Entonces, ¿qué pasa? Bueno, ibas al artículo, al 7.2, y te decía, cuando la circunstancia sea sobrevenida, el arrendador podrá poner fin al arrendamiento, y te remitía al artículo 83, pagando una indemnización de un 12avo por los daños y perjuicios y otro más por el tiempo que faltara del periodo contractual o de la prórroga. Y había un problema que yo creo que va a seguir habiendo. Vamos a ver, aparece la circunstancia sobrevenida y ¿qué ocurre entonces? Seguimos teniendo un arrendamiento rústico con una causa especial de extinción. Que el arrendador dice, mire, yo le pago a usted eso, justifico que concurre esta circunstancia y usted se va. O tenemos un arrendamiento común del Código Civil, pues claro, el artículo 7 te dice, quedan excluidos del ámbito de aplicación de esta ley, es decir, de la legislación especial, te lo manda a la legislación común. O tenemos un arrendamiento del Código Civil con una causa especial de extinción, que es que no te pueden poner en la calle por las causas que hay del Código Civil, sino que te tienen que dar la indemnización que dice la ley de arrendamientos rústicos. No sé si os dais cuenta la diferencia, es decir, rústico con causas especiales de extinción o común con causas especiales de extinción, que no es lo mismo. Porque claro, si el arrendamiento es común, pues la ley no te exigían ser profesional de la agricultura, pues el arrendatario, pues el Código Civil no lo exige. Eso podría ser una ventaja para un arrendatario determinado. Pero claro, si el arrendamiento es común, tampoco tienes derecho de acceso a la propiedad, si era histórico, y tampoco tienes derecho de retracto, porque el Código Civil no regula el retracto arrendaticio, regula a otros, el de comuneros y el de colindantes, pero no el rústico. Entonces, bueno, la cuestión no es baladí. Bueno, la jurisprudencia mayoritaria, ahora, por lo que yo sé, bueno, te está diciendo que el arrendamiento sigue siendo rústico, aunque el arrendador tiene ahí una posibilidad para ponerle fin. Pero, sin embargo, tú alegas eso, en una demanda de acceso a la propiedad, por ejemplo, o en una demanda de retracto, el arrendador alega que está excluida la finca del ámbito de aplicación porque concurre una de esas circunstancias y por vía de excepción, sin necesidad de reconvenir, puede ganarte el pleito si lo prueba. Y hay sentencias abundantísimas. Pero claro, solo tiene eficacia en ese pleito. Es lo que bueno, parece una cosa que no tiene mucho sentido, pero es lo que está pasando. Yo ya tuve varios pleitos con la siguiente problemática. Gentes que pusieron una demanda de acceso a la propiedad y la perdieron. Estoy pensando en dos concretamente. Uno la perdió porque había perdido la condición de profesional de la agricultura, porque se había jubilado, y no por jubilarse, porque si hay jurisprudencia que dice que el jubilado, si sigue trabajando a efectos civiles, sigue siendo profesional, aunque tenga problemas con la seguridad social, sino porque había abandonado las fincas, estaba allí con un huerto al lado de casa, con un par de yeguas y todo lo demás lo había dejado. Entonces perdió el derecho de acceso a la propiedad por eso. Y otro que lo perdió porque, bueno, el propietario demostró, con media docena de periciales que presentó, que las fincas tenían, vamos, un valor 10 veces superior para usos edificatorios que para usos agrarios. Perdieron el acceso a la propiedad, pero siguieron allí. Como los arrendadores invocaron eso por vía de excepción y no por vía de reconvención, pidiendo la extinción del arrendamiento. No sé si es porque no se les ocurrió o porque no querían pagar la indemnización. No hay declaración de fondos sobre el tema. Es una excepción que vale para ganar el pleito o para no perderlo, pero el arrendamiento sigue. ¿Qué pasó?
Llegó el 31 de diciembre del 97 y se acabaron los históricos. Entonces, en los dos casos, los propietarios dicen, señores, a la calle, sin indemnización, porque hay aquí unas sentencias que dicen que el arrendamiento está excluido del ámbito de aplicación de la ley de arrendamientos rústicos. Y por lo tanto, si no es rústico, tampoco puede ser rústico histórico. Bueno, a mí me llegan los dos asuntos, y vueltas y vueltas y vueltas, y al final alegué lo mismo en los dos. Digo, mire, vamos a ver. Usted tenía propietario, arrendador, demandante, usted tenía... Oye, yo te llamaré, Montero, yo te llamo dentro de media hora que estoy en un lugar no propicio. Hasta luego. Sí. Eso no lo puedes hacer. Eso no lo puedes hacer. Eso lo Hablo de caballo. Quedó grabado. Eso que lo borren aquí. Pues lo que os decía, entonces me llega el asunto, y lo estudio, le doy vueltas, estuve por decir que no los llevaba porque no les veía salida, y al final se me ocurrió esa argumentación en los dos, porque además vinieron con muy pocas semanas de diferencia, y alegué, mire, el arrendador, como consecuencia de esos pronunciamientos que hubo en esos pleitos de acceso a la propiedad, bueno, tenía ahí una vía para intentar el desalojo, pagando simplemente la indemnización que dice el artículo 83 de la ley del 80, que es una indemnización muy pequeña, no tiene nada que ver con la indemnización de la ley de históricos, que es una indemnización sustancial. Y ustedes no lo hicieron, y permitieron que el arrendamiento, que por todas las demás características y circunstancias que tiene, sería un arrendamiento histórico, permitieron a ustedes que llegara al 31 de diciembre del 97. Y después del 31 de diciembre del 97, los arrendamientos rústicos históricos se pueden extinguir, evidentemente, con un requerimiento, pero hay otro requisito, que es la indemnización. Y como usted no la ofrece, no me puede usted desalojar. Oye, lo alegué en los dos pleitos y en los dos prosperó. Uno en Grao y otro en Oviedo. Vinieron los dos a la audiencia, uno cayó en la cuarta y otro cayó en la sexta, y las dos confirmaron. La de la sexta quedó firme porque no fueron al Supremo, y la de la cuarta está en el Supremo. No sé lo que va a pasar, pero fijaros qué cosa más curiosa. Es decir, habiendo desestimado el acceso a la propiedad por estar excluido el arrendamiento de la ley especial, sin embargo, a la hora de desalojar, te dicen que hay que pagar la indemnización de la ley especial. O sea que por ahí hay bastante litigiosidad. Hay otra modificación que se detecta también, que es en cuanto a la sucesión del arrendatario. Antes estaba en la ley del 80, estaba regulada en el artículo 79 del 80, y había un orden de prelación muy riguroso, ¿no? El legitimario que estuviera en el testamento, después otros herederos, el cónyuge, había un orden. Ahora te dice, mire, si no está en el testamento, cualquier heredero que elijan los demás por mayoría, ya no hay que seguir ese orden. Si os fijáis en la ley del 80, en el artículo 79, te decía, bueno, en caso de fallecimiento del arrendatario tendrá derecho a sucederle en el arrendamiento, dice, por orden de preferencia, es decir, que mientras que uno que está antes quisiera, no podía entrar el siguiente. Entonces, yo tuve algún caso en que había enfrentamientos entre el cónyuge viudo y alguno de los hijos. Porque a lo mejor, bueno, pero el cónyuge viudo decía, no, a mí no me dais tanto, sino la titularidad la quiero yo. Y había, incluso a veces cuando no eran hijos del mismo padre y de la misma madre, es decir, que bueno, pues ahora la nueva ley te dice, no, mire, si el arrendatario fallecido no designó sucesor en el arrendamiento, vamos al orden legal de la sucesión y el que elijan la mayoría. Ya no hay un orden tan estricto como el que había. Pero bueno, volvemos a lo que decíamos al principio. En un arrendamiento con un plazo de duración de 3 años, yo creo que estas cosas a los juzgados, hombre, a no ser que se pacten, yo creo que se van a empezar a pactar arrendamientos de más años, de 5 o de 10 o de los que sean. Bueno, yo las modificaciones que veo son estas, así importantes. Si queréis preguntar alguna cosa, me la preguntáis, porque claro, seguramente que dejé muchas cosas atrás. O sea, por ejemplo, mira, el registro de arrendamientos rústicos.
la ley del 80 regulaba un registro especial de arrendamientos rústicos que dependía del gobierno central. Bueno, la nueva ley lo deroga. En la derogatoria única, apartado B, dice: se deroga el Real Decreto tal, registro especial de arrendamientos rústicos. Sin embargo, llama la atención que en la disposición adicional tercera dice: información sobre registros de arrendamientos rústicos. Dice: las comunidades autónomas suministrarán anualmente al Estado la información de que dispongan sobre los contratos de arrendamientos rústicos celebrados en su respectivo territorio. El Gobierno regulará en el plazo de un año el correspondiente sistema de información. Es decir, parece una contradicción. Dice: oiga, me deroga usted la norma que regulaba el registro de arrendamientos rústicos y después les impone a usted, a las comunidades autónomas, la obligación de informarme. Pues no, pero lo que no existe es la obligación de informar a la comunidad autónoma. No, claro, yo creo que... Quiero decirte que tú y yo hacemos un contrato de arrendamiento rústico y no estamos obligados a comunicar a la comunidad autónoma. ¿Sí? Por lo menos en Asturias no, porque Bien, la norma pues, que regula el registro, en la comunidad autónoma de Asturias hay un registro de arrendamientos rústicos y no es obligatorio. Yo, de hecho, muy pocas veces a clientes que me consultaron les dije que lo inscribieran. ¿Por qué? Porque a veces había muchas dudas sobre hechos concretos. Importe de la renta, si estaba fijada en trigo o estaba fijada en dinero, fecha de inicio. Entonces, claro, si tú vas allí y haces una manifestación, te retratas. Lo dices tú, será verdad o será mentira, pero la parte contraria puede utilizarla en tu contra si le beneficia, ¿entiendes? Porque es un acto propio. Entonces, bueno, pues yo digo: mira, aquí va a haber un pleito, déjate de decir nada en el registro, porque a lo mejor hoy decimos que el arrendamiento empezó en tal fecha y el día de mañana nos convenía negarlo. O sea que, como no es obligatorio, lo que pasa es que, claro, a veces había ayudas, y, bueno, y sigue habiéndolas, aunque ya somos difíciles de lograr. Por ejemplo, en los accesos a la propiedad hay ayudas para comprar las fincas o las caserías, ayudas importantes que pueden llegar hasta el 40% del precio a fondo perdido. Y al principio, aquí en Asturias te exigían inscribir el arrendamiento en el registro. Ahora ya no te lo exigen, no es obligatorio. Lo que tú dices es verdad. Es decir, que la comunidad autónoma tiene una obligación de informar al gobierno central, pero sin embargo, pero de lo que sabe. las partes, claro, no están obligadas a informar a la comunidad autónoma. Entonces, no sé, en desarrollo de esto tendrá que la comunidad autónoma sacar una norma que obligue. Claro, no te pueden obligar, creo yo, así como porque general. La información de que dispongan, por si no diría la información de todos los arrendamientos rústicos que hay, no lo dice. Claro, la que dispongan, oiga, puedes hacerlo obligatorio. Sí, pero luego la restricción o no. Hombre, se regulará el sistema de información. Entonces. Claro, y yo creo que hay una fórmula muy buena para la comunidad autónoma, que es dando alguna ayuda, alguna preventa. Claro. La gente, oye, no es obligatorio. A ver, oiga, mire, le damos a usted no sé cuántos euros. 300 euros si la inscribe. Vamos, hay una cola, es el sistema, ¿entiendes? Si no, la gente no se va a inscribir. Bueno, la entrada en vigor ya lo dijimos, que fue el 27 de mayo del año pasado, es decir, ya lleva, porque hubo una vacatio de 6 meses, porque la ley es de noviembre de 2003. Regula otras cosas que, bueno, no las mencioné porque no noto cambios sobre la ley antigua. Por ejemplo, en la expropiación. Ahora lo regula en la disposición adicional, antes lo regulaba en el artículo 100, pero dice, lo estuve contrastando y yo creo que dice exactamente lo mismo. Exactamente lo mismo. Lo que no dice, evidentemente, porque no es su tema, es la expropiación en los arrendamientos históricos, que está dando lugar a bastantes problemas. Pues la ley de históricos te dice que cuando se expropia una finca cedida en arrendamiento histórico, la indemnización, vamos, lo que hay que pagar al arrendatario expropiado no es solo lo que dice el artículo 100, que eso es lo que hay que pagar a todo arrendatario rústico, sino que ese tiene un justiprecio específico, que es 1/3 del justiprecio de la finca. ¿Qué pasa? Que no te dice quién lo tiene que pagar. No te dice, así como la expropiación normal de un arrendamiento rústico ordinario, tanto la ley antigua en el artículo 100 como la nueva en la adicional segunda te dice que te lo paga la administración expropiante. En realidad, pues será el beneficiario de la expropiación, cuando no es, si es para un particular, pues hacer una urbanización, por ejemplo, pero bueno, para entendernos.
y después le descontará algunos conceptos al propietario de su justiprecio. En cuanto a la indemnización del histórico no dice nada. Entonces está habiendo unos problemas. Yo tengo una pelea con la Abogacía del Estado y con la demarcación de carreteras por algunas expropiaciones de la autopista del Cantábrico, porque sí, no, nosotros le reconocemos a usted. Bueno, primero te decía, no, tráigame usted una sentencia donde se le reconozca a usted como arrendatario rústico histórico. Vamos, no les valía ni la manifestación del arrendador. Es un pleito para que te digan, soy histórico. Pues declara que es histórico. Porque hubo gente que le llevaron las mejores fintes con la autopista y era dinero, merecía la pena. Bueno, muy bien, aquí lo tengo. Bueno, vale, pues muy bien, ahora reclámeselo usted al propietario. Pero no joda. No, mire, el propietario dice, oye, yo va 7 años que cobré el justiprecio, a mí nadie me dijo nada, me dieron el 100%. Bueno, pues ahora tendré que poner otro pleito demandando a la administración expropiante y al arrendador, al propietario, para que el juez me diga quién me tiene que pagar el tercio. ¿Entiendes? Porque no lo dice. No lo dice y ahí está el problema. Hombre, parece que si hay justiprecio el tercio debe ser de cargo del propietario, ¿no? Quiero decir que si la administración paga el importe de tanto justiprecio a un propietario, estamos hablando de un tercio de eso, lo lógico es que ese tercio sea de ese importe total que se le paga al propietario. Evidentemente, sí, yo creo que sí. ¿Por qué? Porque es un tercio de un todo. Claro. Entonces el todo ya se le entregó. Entonces, venga, mire, no es un tercio más. Claro. Es un tercio de un todo. Pero hay un contraargumento. Oiga, vamos a ver, en todas las obligas al propietario a hacer a dar una indemnización que no tenía por qué dar. Claro, el propietario al final, es decir, claro, lo que pasa es que tú puedes decir, vale, sí, pero es que mire, es que estamos hablando de un arrendamiento histórico y usted para desalojar a ese señor le habría tenido que pagar una indemnización y ahora se la paga igual, pero se la paga con dinero que le dieron a usted. Es decir, en el fondo le sale a usted mejor, aunque se quedó sin finca, usted cobró un dinero de la administración expropiante y una tercera parte se lo da a este para que se vaya. Si no lo hubiera cobrado tendría que dárselo usted de su bolsillo. Bueno, eso es un argumento. Pero hay otro argumento que es, oiga, es que en las demás expropiaciones de arrendatarios que no sean históricos están previstas indemnizaciones para ellos y son indemnizaciones que paga la administración expropiante, que no las paga el arrendatario, porque si vemos tanto la ley de expropiación forzosa como el artículo 100 de la ley de rústicos del 80, que ya os digo que dice lo mismo que la adicional segunda de ahora, que regula la expropiación de los arrendamientos rústicos ordinarios, lo único que tiene después que poner de su bolsillo el propietario son las mejoras que tenía que haberle pagado el arrendatario y como no se las pagó, se las paga la administración expropiante y después se las descuenta al propietario. Es que yo creo que paga la administración porque perjudica a dos personas, perjudica al arrendatario y al propietario y tiene que indemnizar a los dos, al arrendatario. Vale, pero cuando habla de un justiprecio tendrá que repartir un tercio para el arrendatario y 2 tercios para el propietario, ¿no es cierto? Porque el justiprecio es uno. Es la finca vale X. La finca vale X, pero los derechos, puede haber derechos distintos. Vale, pero si la finca vale X, habrá que repartir en función de la condición de uno y de otro, ¿no? Pero lo normal es a veces que los justiprecios entregan lo que es de la propiedad al propietario y le dejan por el derecho arrendado al arrendatario. Claro. Y tienes que acreditarlo, y entonces se les vende el justiprecio. El problema es peliagudo, ¿eh? Estamos hablando de urbanas, justicia, tal, teniendo en cuenta que es de la contraria a la administración, claro. siempre se aprovecha. Claro. El propietario nunca podría cobrar lo Mira, que sí, Eso, claro. Mira, en la expropiación de un arrendatario rústico ordinario, Teniendo en cuenta las dos cosas. Sí, claro. claro, te va diciendo los conceptos, ¿a qué tiene derecho? Además te dice, tendrá derecho frente al expropiante. Bueno, sin perjuicio de que pueda ser el beneficiario de la expropiación, pero bueno, nunca el arrendador propietario, dice, frente al expropiante. Dice, al importe de una renta anual actualizada, al importe que el arrendador deba por gastos y mejoras, a exigir que la expropiación comprenda la totalidad, al importe de las cosechas pendientes, a la indemnización de daños y perjuicios, a la indemnización por cambio de residencia, al premio de afección. Y después te dice, el expropiante descontará al arrendador del justo precio lo que haya de pagarse al arrendatario por gastos y mejoras. Pero lo demás no. Lo demás no. Es decir, que entonces, claro, el propietario cuando le reclames a él el tercio dirá, oiga, no, reclámeselo usted a la administración. Dice, no, hombre, no, que entonces a la administración, ¿por qué le va a costar más la expropiación? Porque hay... Bueno, pues te va a decir, oiga, mire, es que en los no históricos ya le cuesta más. Que no es lo mismo expropiar una finca con arrendatario que sin arrendatario. Y eso lo paga la administración expropiante. O sea que en los históricos el argumento que te pueden dar es el mismo. Y a lo mejor, probablemente, a la hora de valorar el justiprecio, tampoco
evidente, claro. Pues ya va incluido ahí. Por ahí. Claro, es que yo desde luego no lo tengo claro, no sé lo que va a pasar, ¿eh? Yo ya, estos asuntos que tengo por ahí, si quería que se resuelvan ya lo contaré, pero no tengo muy claro, vamos, pero bueno, como llevo arrendatarios, pues a mí me resultaba mucho más cómodo que me lo pagara la demarcación de carreteras, pero claro que no me lo van a querer pagar, tendré que meterme en un pleito civil. Lo comenté un día con Fonseca, que sabéis que es muy aficionado a los arrendamientos rústicos, y me dijo, bueno, pues yo no recuerdo que haya venido nada, pero aquí a mí sí me viene y yo considero que lo paga la administración expropiante. Además del justo precio. Sí. Forma parte del justo y precio, pero claro, tendría que pagarlo a la arrendataria. No, pero eso O al no. propietario. Forma parte no, por un lado y aparte un tercio más. No, es que hay es que lo que tú estás apuntando es una tercera vía, es Ya. que se lo descuenta el propietario para darte. No. Fonseca dice que propietario Fonseca dice que su más opinión... un tercio de eso al Claro, arrendatario. mira, el 100% al propietario y el 33,33% más, es decir, un tercio al arrendatario rústico histórico. Ya. Claro, es decir, que lo que haces es encarecer a la expropiación, la expropiación, evidentemente. Bueno, pero yo lo que tengo pensado hacer es poner una demanda civil, hacer reclamación previa a la vía judicial civil frente a la administración del Estado, y cuando pase el plazo que no me conteste o me diga que no, pues junto con el propietario el pleito, porque digo, oiga, mire, a mí la ley dice que me tienen que dar esto, que me lo den uno, el otro o los dos. ¿Entiendes? Pero bueno, si estuviera claro, pues evitabas un pleito, porque te lo pagaría la demarcación de carreteras y Llevas a la vía civil contra... Claro. Si es una declaración, tampoco estás impugnando ninguna resolución ni nada. Yo creo que no, procesalmente yo no veo que haya problema, porque además está claro que es a la vía civil. Es decir, en esta propia ley, cuando te dice el 33, es el conocimiento y resolución de los litigios que puedan suscitarse al amparo de esta ley, corresponderá a los juzgados y tribunales del orden jurisdiccional civil, evidentemente. Y la ley del 80, pues lo mismo, el artículo 121, si no recuerdo mal, pues te decía lo mismo. Incluso cuando combates un acuerdo o una decisión de las juntas arbitrales de arrendamientos rústicos, que tienen una naturaleza muy parecida a los jurados de expropiación, vas a la vía civil, no vas a la vía contencioso administrativa. Ten en cuenta que ellos adoptan, a veces tienen funciones conciliatorias o mediadoras, pero otras veces tienen funciones decisorias. Por ejemplo, el justiprecio para el acceso a la propiedad. Ellos toman una decisión ejecutiva. Tiene usted que pagar tanto. Como es ejecutiva, tú puedes pedir que se te otorgue la escritura y pagas ese precio, pero el que no esté conforme porque cree que pagó mucho o porque cree que cobró poco, tiene abierta la vía civil para que se complemente el precio o se reduzca. Pero al ser ejecutivas, yo entiendo, y de hecho, bueno, ya lo planteé varias veces, y excepto una vez en Pola de Siero que me dijeron que no, siempre me dijeron que sí, que se otorgara la escritura y que quedaba abierta la vía. Que además tampoco se regula el plazo. Es decir, ¿qué plazo hay para combatir en vía civil una decisión de la Junta Arbitral de Arrendamientos Rústicos? No hay ninguna norma que lo diga. La Junta Arbitral de aquí de Asturias, yo un día se lo planteé, y dije, oye, pues mira, no tenemos ni idea. Vamos a hacer una consulta al Servicio Jurídico del Principado. Se la hicieron y les contestaron diciendo que entendían que 15 años, que era una acción personal, que no había plazo especial, 15 años, y puede que tengan razón. Parece una barbaridad estar 15 años con un precio sin saber si es el definitivo o no, pero claro, ¿por qué va a ser otro inferior si no hay ninguna norma que lo diga? Bueno, ¿alguna cosa? ¿Sigue existiendo ahora el acceso a la propiedad o...? No, ya no. Terminó el 31 de diciembre del 97. Ya nadie puede... Pero queda algún pleito. Claro. Que nosotros tenemos algunos pendientes. Yo tengo en el Tribunal Supremo unos cuantos, por lo menos medio cena. Tendrán los que fueron ganados, volverán ganados, los que fueron perdidos, volverán perdidos. O no, a uno se le ocurre una cosa, una idea, y cuidado, déjate bobados. Que por aquello, por deporte... No, revocaban más antes que ahora, porque ahora yo creo que, aparte de que, bueno, ahora en el Supremo están metiendo un montón de gente, porque ya los sentencias no les hacen más que todo el Supremo, son los letrados. Los letrados están metiendo un montón de ellos, vamos. Pero es una vergüenza, no miran ni su propia jurisprudencia. Y lo curioso es que les elige cada magistrado los suyos. Y meten a quien les a los parientes, amigos. Hace 15 días,
por lo que acabas de decir, y todo lo que acabas de decir. Esa cosa tan seria que es el Supremo, deja de ser. Me di de baja en Aranzadi, en Westlow, Sí. y me llaman los Aranzadi, coño, 30 años, mejares, ¿cómo se nos deja? Por dos razones, una por el precio, que me cobra 4.000 euros al año, y otra porque hoy la justicia ya no vale para nada. Y es verdad, Sí. es verdad, o sea, en Tribunal Supremo, como tú decías al principio también, o sea, constantemente por cada cosa te dicen 10 cosas distintas a la vez, el mismo día, la misma sala, y no pasa nada. La independencia del Poder Judicial lo coge todo, ¿no? Mira, hace unos meses tuve yo un asunto, era una responsabilidad empresarial por accidente de trabajo con resultado de muerte, que la planteé en vía civil. Me cayó con piedad Liébana, en primera instancia, se declaró competente. Es lo mismo, lo de siempre. Se declaró competente y me dio 30 millones de pesetas. Llega a la sala. Voy a la sala y contencioso. de oficio, de oficio Es que es declara incompetencia y me remite a la jurisdicción social. social. Privacidad de trabajo. Social. El nuestro el último lo metimos en lo civil, ¿no? En lo civil, sí, porque es que las últimas sentencias... Es que además los laboralistas que lucharon porque fuera la jurisdicción laboral están ya planteándolo en vía civil porque son mucho más espléndidos. Son mucho más espléndidos. Es decir, el laboral... Son menos racanos. Sí. Efectivamente. El único problema que Sí, porque un juez espléndido. el único problema que tiene el civil son las costas. En el laboral no las hay. ¿Entiendes? Es el único problema. Bueno, pero como normalmente siempre algo te dan, ya no hay cosas, Sí. con lo cual Hombre, el claro. riesgo es medido. Evidentemente, pero puede haber Algo casos... te dan siempre, si se absuelven, te joden, Claro, claro. lo que pasa es que a veces no solo se discute la cantidad, se discute también la responsabilidad. Claro, Además, con esta historia de las contratas y subcontratas, claro. en un espacio como este despacho trabajan 7 empresas Pero solo y condenamos no a se sabe todos, quién ¿eh? es el responsable de Solo seguridad. condenamos a todos, Sí, sí, con lo cual. muchas veces los condenan a todos. ¿Entiendes? Bueno, por lo que os decía en este tema. Bueno, y yo fui a ver a los magistrados. ¿Qué pasa? ¿Vos declaráis incompetente? No, mira, es que mira las sentencias que acaban de llegar del Supremo. No soy competente. Y yo, mira, mañana vengo y voy a traer otras tantas. más, Voy vale, a verlo. No, si tienes razón, pero bueno, nada, hemos tomado la decisión. Oye, Joder, lo recurro al Supremo, bueno, tarda 5 años, como sabéis, y vuelve revocado el auto declarándose incompetentes. ¿Y ahora? Y, ¿Qué hay que hacer, por lo menos? volví a la cuarta. Por Dios, Señalaron vista oral porque era de la ley antigua y tal. Bueno, los tíos estaban avergonzados. Me pidieron disculpas. ¿Y qué hacemos Como ahora? lo lamento, porque yo Pues encima- no vale para nada. Encima les llevé a la viuda y a los 4 hijos del ¿Ahora muerto, qué hacemos? Claro. Que claro, tenían 10 años cuando murió su padre, y ahora tenían mayores, 20. claro. Y les metía un buen bildorazo, claro, que ese dinero les hubiera hecho mucha más falta A ver, cuando sí, tenían que no. estudiar, que no ahora que ya se pueden ganar la Están vida por sí trabajando, mismos y tal. claro. Los tíos están avergonzados. Yo discutí, lo siento y tal. Es que... No, pues no. Responsabilidad de jueces y magistrados, y no hay manera. Joder. No, pero bueno, Sí, pero ellos, claro, joder. pero ellos tenían fundamento, y es que el Supremo Pues nos igual, vuelve locos. hay que un seguro de responsabilidad civil, joder. Os vuelve lo locos que a los sea, ¿qué abogados, coño? nos vuelven Por locos su a culpa- nosotros. Por culpa de ese juez, pues mira, estos señores, pues no puede ser, joder. Ya, pero lo que dice Gaspar es la opinión jurídica, es discutible No, y no hay... No, lo que pasa es que los tribunales han cambiado, Bien, y la responsabilidad patrimonial de la Administración de Justicia, ¿qué pasa? ¿Para han qué cambiado la está? opinión. Ya, pero sobre todo para dilaciones indebidas, en esos casos Bueno, no... pues En una sala tiene que defender su propia competencia. Sí, Siempre. sí, y sí. la jurisdicción civil sobre todo. Sí, lo que sí, tienen es que sí, luchar sí, por su sí, propia sí, competencia. sí, sí. Y ahora lo que se está haciendo es... Lo contrario. A la Lo contrario. fuera el asunto. Claro, lo que pasa es que esa doctrina de que la jurisdicción civil tenía una visa atractiva porque era la general, ahora en vez de decir la gota losada, que la visa atractiva es la jurisdicción civil. Dice, eso nada, de la contenciosa administrativa. Claro, claro. Desde su punto de vista, dice, no, mira, es que la administración ahora lo invade todo y ahora los verdaderos generalistas ya no sois los civilistas, ahora somos los No administrativos. le falta razón. Porque no hay nada, no hay ningún ámbito de la vida que no Es esté verdad, regulado. es verdad. Bueno, desde ese punto Es de vista, verdad, pues, sí, sí, puede sí. que tenga razón, ¿no? Tenga razón, pero... Bueno, Río, Ok. muchísimas gracias. De Serás nada. convocado a mediados de julio a una especie de espichina que haremos para hacer clausurar y tal y cual, con derecho a condecoración. Muy bien. Muchísimas ¿Verdad que gracias. cuando fuimos a Europa viniste tú en un vuelo adelantado para venir a la Sí, fiesta eso es, sí, sí. del despacho, ¿no? Muy coincidimos que fue hace 2 o 3 años el viaje aquel, 3. 3 años, debe ser. Yo guardo muy buen recuerdo de Eso aquello. lo pasamos muy bien. Y además me acuerdo muchas veces, oye, el vicio de derecho que tenemos, somos unos desgraciados. Sí. Nos metimos en un juicio sobre ayudas En el Tribunal a Europeo... la construcción naval. En Yo Luxemburgo. me puse los cascos y estuve 4 horas aquí sentado Sí, sí, El vicio sí, tienes. sí, sí. sin vicio moverme. tienes. Tuvieron que sacarme para comer. Sí, sí, sí. Porque además era un tema del que yo no sé nada, pero hacía poco que había estudiado un poco por encima un asunto, porque un cliente mío que tiene un astillero, que yo no le llevo esos temas, pero Sí, sí, sí. bueno, lo había comentado y tal. Y llego allí y veo que
que iba de eso y allí me senté clavado. Era un espectáculo. Los abogados aquellos italianos parecían artistas de cine. Y el tribunal se entera de todo, pregunta, interviene. Esos son juicios. Eso no aquí que haces un informe y pasas de puntilla. Y te mandan a callar. Pasas de puntilla empieza a preguntar sobre los temas que no... Cuando eso tiene mucha razón, esto ni lo toco. Ya, el señor letrado. A ver, explíqueme esto. ¿Y esto qué? ¿Por qué dice usted? Sí, te paran. Te ponen rojo, ¿no? No, es que alguno estaba rojo. Un abogado claro, estaba normal. Coño, ¿qué es esto? Y eso que tenían muchas tablas. El abogado que defendía la comisión debía de llevar en el cuerpo todo general, imagínate, 2000 juicios. Y el otro, el abogado que defendía el Estado italiano, alguien comentó por allí que había sido letrado del tribunal y que había pedido la excedencia y que ahora estaba ejerciendo. Bueno, el problema era para el portugués que era uno de a pie el pródigo, coño. Lo brearon al pobre, ¿no? Muy bien, bueno, pues nada. Muchísimas gracias de nuevo y ya te digo, te llamaremos. Muy bien. Mediados de julio, calculo. Será un viernes. Perfecto. Don Luis. Ramonín, hasta luego. Yo te llevo. Hasta luego. No llamar a José, que me parece que sabía mucho el tema Bueno, Luis, seguiremos viéndonos por ahí. Muy bien, anda. ¿Lo sabes todo? Es un honor.